3. 31 de junio de 1905. Noche. Hotel Génova, Punta Arenas. El señor D'Angelo estaba tan feliz con la presencia de la baronesa en su recinto que no se percató del cambio en el semblante de la anciana, o ella disimuló muy bien, cuando salió a la calle por segunda vez a rogarle que ingresara. Sin importar que el reloj dijera que eran poco menos de las 6 de la tarde, si caía la luna en la región de Magallanes, caía el hielo. Era importante buscar refugio. Al escuchar la voz del italiano, ella se limitó a asentir en silencio, rumiando la última frase de Bastián y exigiéndole que la escoltase hasta el hotel porque no podía marcharse así como así. Luego de pagarle al cochero y liberar a sus criados de cualquier actividad adicional, instándolos a descansar en sus habitaciones, porque sí, había pagado habitaciones corrientes para ellos en el mismo hotel, cuando lo acostumbrado era que la servidumbre aristocrática alojara en hostales de tercera si el viaje de sus patrones era temporal. Paula de Ferrari se sentó en el sillón floreado del salón común. Estaba incómoda y no pudo ocultarlo. Marcia ni esperó instrucciones y se apresuró en llenar una almohadilla de agua caliente para su espalda. En rigor era una bota española para transportar vino, regalo añoso de la superiora de las Hijas de la Caridad, pero la ex carmelita, dada su conocida aversión a cualquier líquido de fermentación alcohólica, descubrió que podía utilizarla para otros fines. De cuero caprino cosido a mano, recubierta en su interior por piel de pescado y con brocal de asta de toro torneada, podía retener el calor del agua hirviendo por casi una hora, ideal para calmar el dolor en algunas extremidades. Sus décadas de claustro habían moldeado su cuerpo y espíritu a las más duras condiciones. Podía jactarse de tener un estado físico envidiable para alguien de su edad, pero el camarote que le asignaron en el vapor Orita había sido una verdadera tortura y le dejaría secuelas por varios días, aunque no lo reconociera jamás, mucho menos en público. Bastián se sentó en un poltrón normando frente a ella. Había suficientes candelabros a su alrededor como para iluminar la avenida República y 3 braseros con protecciones de metal entibiaban el ambiente desde las esquinas. Dejó su boina sobre las rodillas y se frotó las manos para no perder temperatura. Marcia apareció con la bota española, ayudó a Paula a ubicarla en su baja espalda y se fue luego en silencio, cerrando tras ella las puertas de vitraux del salón. El señor D'Angelo había asegurado al portugués y la italiana que tendrían privacidad. Entenderé si después de lo que va a escuchar ya no quiera poner un pie en el fuerte. La anciana bajó los hombros expectante. No me asustes, habla ya. El cálido ademán de Bastián se había ensombrecido. ¿Guarda aún el recorte de periódico que le adjunté en mi última carta? Doña Paula extendió su brazo hacia la derecha, donde había dejado su bastón y su cartera aterciopelada. La puso en su regazo y la abrió con un ágil movimiento de dedos, sacando un sobre cuadrado con varios sellos postales. La letra manuscrita de Bastián lucía en tinta azul en el anverso y reverso, fijando el remitente en la ciudad de Punta Arenas y su destinataria en Valparaíso. Del interior, Paula extrajo un trozo doblado de papel amarillento, algo traslúcido, cuyas pequeñas letras mecanografiadas en líneas muy delgadas y juntas daban cuenta de un folletín un tanto precario en su maquinaria, pero laborioso en su contenido. El Magallanes, fundado a principios de 1894, era dirigido por el doctor y bombero Lautaro Navarro y se imprimía en una casona de calle Concepción, propiedad del empresario alemán Juan Bitsch, dueño de un importante aserradero en Bahía Catalina. Aunque de distribución limitada y regional, era uno de los periódicos más estables del país. Desplegó el recorte y volvió a leer lo que ya había leído hacía meses.
El artículo, fechado el 11 de febrero de 1905, comunicaba el anuncio del gobernador regional Jovino Alonso Ferrollés sobre la venta del otrora ícono del poder colonizador chileno en el extremo austral del continente americano, el Fuerte Bulnes, primer establecimiento permanente en la vastedad patagónica. Fundado en 1843, abandonado por sus moradores en 1848, destruido ex profeso en 1852 por soldados amotinados y olvidado por la administración central desde entonces, ya no contaba con infraestructura ni munición militar. Estaba literalmente en ruinas, pero su ubicación estratégica en el corredor natural que unía al Océano Atlántico con el Pacífico lo hacía un terreno muy valioso para cualquier inversionista extranjero, especialmente en las zonas extremas del país, más despobladas e indómitas. El Estado de Chile no tenía reparos en vender parte del territorio nacional al mejor postor. Desde 1893 se habían autorizado numerosas concesiones y arriendos a algunos colonos provenientes de Croacia, Alemania, Francia y España, lo que a los pocos años se transformó en una presión constante de los terratenientes por conseguir el título legal de las hectáreas. Para inicios del nuevo siglo, el 80% de la superficie magallánica ya estaba en manos de un puñado de familias que lideraban el progreso económico de la región gracias al desarrollo ganadero y el auge mercantil por el ajetreado flujo de vapores de carga a través del estrecho. La venta del Fuerte Bulnes, así entonces, no sorprendía a nadie. La cifra que se pedía por él parecía exagerada, pero los empresarios inmigrantes, ahora millonarios, y algunos chilenos de larga tradición aristocrática, no dudaron en integrarse a la puja por la propiedad. No obstante, el artículo del Magallanes era enfático. La gobernación central ya había declarado una de las ofertas como seguro adjudicatario y provenía, pomposamente, desde el mismísimo imperio austrohúngaro. El cierre y firma se anunciarían con fecha 3 de julio al mediodía. El artículo continuaba, pero la información quedaba trunca. El trozo de papel había sido recortado a propósito. Supongo que en la pieza que falta hay información importante, masculló Paula, regañando a Bastián como en sus días en Norteamérica. Él apretó los labios. El potencial comprador del fuerte es el Hospital General de Viena. ¿Un hospital? ¿Y tienen suficiente dinero?, se sorprendió la anciana, arqueando una ceja. Bueno, no parece una mala idea. Supongo que les interesa convertir el asilo improvisado en uno bien constituido, quizá con espacios clínicos adecuados para que... No realmente, la interrumpió Bastián, serio. No están interesados en todos los enfermos, sino más bien en una. Tomó aire. Dejó pasar 3 segundos de pesado silencio y añadió: le dicen 9. Metió una mano al bolsillo de su chaquetón de lana y extrajo un papel amarillento doblado en 4. Ni siquiera hizo contacto visual con la baronesa, simplemente extendió su brazo y se lo entregó, avergonzado. Paula lo recibió con preocupación. Era una página rota de El Magallanes. Al desdoblarla, calzaba con su recorte. Era la segunda parte del artículo. Leyó con avidez y en voz alta. El texto describía justamente el interés de la corona austrohúngara en el Fuerte Bulnes a través del prestigioso hospital, el cual era además su principal centro de investigación médica y uno de los más importantes de Europa. En un inusual acuerdo bilateral de cooperación, la gobernación de Magallanes, en nombre del Estado chileno, le cedería una completa libertad de acción en la zona para controlar el preocupante problema sanitario del asentamiento ilegal de infecciosos y alienados en las ruinas del antiguo fuerte militar. No obstante, lo que seducía principalmente a las autoridades chilenas era que los europeos se ocuparían de lo referido al conflicto clínico legal de Odetta Kleist, apodada 9 por los navegantes. Hija de inmigrantes prusianos y acusada de al menos 6 asesinatos, pero sin pruebas concluyentes, la apuntaban como víctima probable de un grave cuadro de histeria disociativa,
y cuyas fechorías son reiteradamente encubiertas por miembros de la Orden de Canónigos Regulares de la Santa Cruz, también moradores ilegales del recinto abandonado. Un famoso médico vienés, un tal Sigmund Freud, había liderado un grupo de avanzada hacia Chile el año anterior para visitar el fuerte militar, luego de que un corresponsal de la revista británica The Lancet, quien había cruzado el estrecho a bordo del Oravia I, proveniente de las Islas Falkland, le hablara sobre el caso de una mujer de perturbador comportamiento que aterrorizaba a los marinos circundantes de la zona austral chilena. Aun cuando es un médico de carrera privada, actúa como asesor del Departamento de Salubridad de la Gobernación de Viena en el área de enfermedades mentales, con especialidad en trastornos nerviosos. Inició recientemente una nueva corriente en su país de origen, el psicoanálisis, tan celebrada como polémica, explicaba el Magallanes. El artículo finalizaba asegurando que, de concretarse la transacción territorial, el Hospital General de Viena se encargaría de la repatriación, claustro y estudio de la alienada bajo la custodia del doctor Freud. Paula subió rápidamente la mirada al terminar de leer. Bastián se la sostuvo, a pesar de que hubiese preferido huir muy lejos antes que recibir la furia de la ex carmelita. Su gesto era de impacto, pero aún más de incredulidad. El gobernador Ferrollés dijo que, si los crucíferos salían por las buenas, no presentaría cargos. Pensé que se refería a violación de límites de propiedad, no a esto. Lo sé, lo sé. La baronesa apretó los párpados un segundo, tratando de entender. Me explicaste que la residencia de tus hermanos peligraba, que necesitabas de mi ayuda para relocalizarlos urgentemente en alguna otra congregación, que hacían una desinteresada labor cuidando de marginados que los barcos lanzaban al mar en la zona del cabo Froward. Es cierto, cada palabra. Pero consideraste prudente omitir que estaban protegiendo a una supuesta asesina, recapituló inquieta. ¿Es por ella que el gobernador me advirtió que no entrara al fuerte? Sé que suena horrible, respondió él, cubriéndose el rostro con su mano derecha, pero mis hermanos no están haciendo nada malo, puedo jurárselo. No me jures nada, explícame, pidió ella, más brusca de lo que pretendía. ¿Quién diablos es esta 9? Es complejo de explicar. Soy una turista en el fin del mundo, tengo tiempo de sobra. Bastián movió la cabeza. Ni yo conozco todos los detalles. El hermano Liam podrá proveerle mañana de cuanto requiera saber. Necesito que escuche la historia de primera fuente. Sí, muy conveniente, pero no puedes dejarme así. Recibir información por bocados es para infantes. Me toma de los nervios. ¿Crees que podré conciliar el sueño? En términos generales, cuando doña Paula daba rienda suelta a su ironía, es porque estaba de buen humor. El corazón de Bastián se tranquilizó un poco ante la posibilidad de que no hubiera empezado a odiarlo. Aún. Si algo puedo asegurarle es que, si me preguntan a mí, digan lo que digan, esa mujer no está loca, afirmó asustado. Se persignó 2 veces mientras inspiraba profundo. Está poseída. Durante su extensa trayectoria como religiosa, sobre todo en puestos de alta jerarquía, tanto en la orden de los carmelitas, descalzos, como en misiones extranjeras, dado que, por su privilegiada educación, a sus talentos se sumaba la habilidad de dominar 4 idiomas, Paula de Ferrari escuchó muchas veces las más asombrosas historias sobre posesiones demoníacas. Jamás creyó en ninguna completamente, pero sí le producían una tremenda curiosidad. En este caso, lo más curioso era el miedo evidente de Bastián. Aunque lo consideraba un alma cándida, quizá un tanto influenciable, no lo describiría como un hombre fácil de asustar, o al menos no era así el chiquillo resiliente que ella recordaba y con quien compartió escenarios ciertamente complejos en plena guerra civil. Si Bastián sentía miedo tan solo al nombrar a esa persona, la primera reacción de Paula era tomarlo en serio, muy en serio. Histeria disociativa, repitió la baronesa, pronunciando lentamente. Es un diagnóstico muy altisonante. Sobre alienados declaro mi ignorancia, pero voy a intuir
¿Le dicen 9 porque demuestra 9 personalidades? Él negó, porque 9 personas viven en ella. Ajá, eso dije, 9 personalidades, cambios drásticos de humor o en sus preferencias, y así pareciera que... El portugués volvió a negar, más sombrío que antes. No, enfatizó, tragó saliva, seguro de que la baronesa lo tomaría también por demente. 9 personas, con nombres y apellidos, con historias, familias, hasta partidas de nacimiento. Doña Paula de pronto se olvidó del cansancio, ya ni siquiera le dolía la espalda. Se irguió para sentarse al borde del sillón. ¿Personas reales? Sí. ¿Les consta esa información? Muy a mi pesar, sí. ¿Documentos? ¿Testimonios? Madrecita, créame que sería el primero en alegrarme de que todo fuese un gran embuste. Aún puede serlo, matizó ella, pero sería el embuste más ingenioso que he escuchado en años, sobre todo si ha logrado aterrorizar a lugareños y navegantes. Ingenioso, tétrico. No son categorías excluyentes, sonrió, más interesada de lo que Bastián habría esperado. Él se sintió derrotado. No puedo creer que esto le entusiasme. El asunto es muy grave. Claro que lo es, aceptó ella, cambiando el gesto, obligándose a contener la súbita adrenalina. No he querido sonar insensible, disculpa esta vieja necia. Simplemente adoro corroborar mi intuición. ¿Qué intuía? Que había algo más en todo esto que un simple problema de desalojo. Subió las cejas. He perdido la gracia al caminar, pero no el buen olfato. ¿Y por eso aceptó venir? Vine porque necesitabas mi ayuda, le aseguró sincera, porque de verdad creo que puedo ser de utilidad para los crucíferos en desgracia y porque, bueno, abrazarte antes de morir de viruela parecía una buena idea. Sonrió, aunque más recatada. Pero no iba a viajar miles de kilómetros por menos que una gran aventura. ¿No te parece? El portugués, aunque contrariado, parecía aliviado después de todo. Bruto de mí al pensar que, si le contaba todo esto, se rehusaría a interceder. ¿Rehusarme? Habría viajado antes, lo regañó la anciana. Luego sacó todo el aire de sus pulmones, mirando a Bastián con la seriedad que él demandaba. Créeme, Danadino, que he presenciado muchas cosas imposibles de explicar en esta larga vida mía. 9 almas en un cuerpo no es la locura más grande que la Virgen Santísima me ha hecho atestiguar. Y era cierto, desde extrañas presencias flotantes en el pasillo de su claustro en el Carmelo María Magdalena de Pazzi en Florencia, una imagen en porcelana de San Francisco de Asís que atraía más animales que feligreses a la capilla del Santuario de la Foresta en el valle de Rieti, un funeral en Petersburg, Virginia, con un muerto que se levantó cual Lázaro en plena ceremonia. Estaba cataléptico, no muerto, pero mató del susto a sus familiares, pasando por las sesiones espiritistas que dejaron varios desmayados en el vapor que tomó en 1870 con destino a Sudamérica, hasta una fotógrafa especializada en retrato post-mortem que escuchaba los cadáveres que posaban en su estudio en la zona costera central. Sí, la otrora Sor Paula tenía tantas historias truculentas que contar como el mismísimo Henry James. Bastián se dio cuenta de que nadie lo llamaba Danadino hacía décadas. Casi lo hizo sonreír. Mi único propósito es que el hermano Tadeu y el hermano Liam no queden a la deriva. Se esfuerzan mucho en brindar un buen pasar a los arrojados, en proveerles dignidad al morir. No merecen este desprecio. Necesitan un nuevo cobijo seguro. Haré lo que esté a mi alcance para que lo tengan, le prometió. Entonces, ¿cuento contigo para mañana? Él asintió agradecido. Por estos lados los días son más breves, como ya se habrá percatado, explicó, moviendo sus dedos hacia el cielo. En el último trozo del continente sudamericano, pasadas las 5 de la tarde, caía una oscuridad digna de las 8 en Valparaíso. Si partimos al alba tendríamos un margen para ir y volver. Estamos a unas 5 horas en carruaje. ¿Será más rápido ir por mar, en alguna embarcación menor? El mar es para osados o ingenuos. Yo no soy ni lo uno ni lo otro, se negó nervioso. Si le parece muy extenuante el trayecto por tierra, podemos esperar unos días más hasta que se sienta recuperada de su reciente viaje. ¿Esperar?
se extrañó la baronesa, arrugando la nariz. No veo por qué. Estoy lista cuando tú lo estés. ¿Podrá resistirlo? Y con este clima ha recorrido un trecho muy largo hasta aquí y no quiero presionarla. Paula de Ferrari subió el mentón. ¿Cuándo fue la última vez que sostuviste las entrañas calientes de un soldado en tus manos, las devolviste a su vientre a fuerza de puño y cerraste la herida con whisky e hilo de algodón? Lo desafió. Bastián trajo esa escena a su mente y ni siquiera pestañeó. La creyó olvidada, pero ahí estaba, intacta en sus recuerdos, una joven carmelita operando a un herido, escondidos en un establo abandonado, y él constreñido a su lado, tapándose los oídos para no escuchar el silbido de las balas afuera. Le revolvió el estómago. Jamás pongas en duda qué o cuánto soy capaz de resistir. Él aceptó el regaño sin mirarla directamente. Sentía sus mejillas ardiendo. Me comunicaré con el cochero. Le pediré que nos recoja a las 7. Estará aquí a las 6:30. ¿Cómo? ¿Ya lo citó?, dijo el portugués impresionado, pero lo hizo aún sabiendo que yo le había ocultado información. No puedo volver con todas esas cajas de alimentos a Valparaíso. ¿Qué dirían de mí las distinguidas señoras de la aristocracia en la próxima tertulia? Además, el gobernador Ferrogués fue majadero con cuánto le disgustaba mi visita a la vía Damna. Lo tomaré como una invitación. Bastián Dagalaes sonrió abiertamente por primera vez desde que se sentó en ese poltrón. Usted disfruta más creando enemigos que amigos, no lo niegue. La ex carmelita, satisfecha, le sonrió de vuelta. No lo haré.